Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la última actividad que tenemos antes del periodo vacacional dentro del ciclo Guerrero Estrachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Hoy haremos esta actividad que se ha llamado Diálogos, donde Francisco González Fernández y Enrique Bravo Lanza, que forman parte de la comisión organizadora de este ciclo, pues van a intercambiar una serie de opiniones y a contarnos acerca de Martín de Aldahuela y Fernando Guerrero Estrachan, pues, las relaciones que hay entre uno y otro y cómo muchas de esas relaciones están presentes en este edificio en el que nos encontramos. Así que sin más dilación, pues dejo a ambos la palabra y nada, haremos primero la actividad, va a tener esta primera parte aquí y después visitaremos algunas zonas de este edificio, ¿vale? Así que cuando finalicemos ya organizamos un poquito el grupo para esa segunda parte. Bueno, muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias a todos vosotros por asistir a esta jornada, que es una jornada, en realidad una jornada de visita al edificio del Palacio del Obispo, al jardín privado, y que con motivo de esta visita pues aprovechamos para plantear una serie de cuestiones que a estas alturas del ciclo de Guerrero Estrachan, en el que llevamos todo el año trabajando y aprendiendo cosas, pues nosotros junto con nuestros compañeros de la comisión organizadora, pues hemos tenido algunos debates y hemos podido sacar algunas reflexiones que sin ánimo de ser conclusiones en absoluto, pero sí queremos aprovechar para ponerlo encima de la mesa por si sirven para enriquecer en algo todo lo que llevamos aprendido a lo largo del año. Así que, si quiere, Enrique, podemos empezar. Lo vamos a plantear como, en cierto modo, como un diálogo compartido entre Enrique y yo, y todos los que queráis participar, pues estáis también invitados a llevarnos la contra en todo lo que os parezca oportuno. Buenos días a todos y a todas. Plantear, como decía Paco, el planteamiento de esta actividad que se extralimitaba algo del marco más académico que sí tiene en sí toda la programación del ciclo de Guerrero Estrachan, era plantear esta actividad dentro de la sección diálogo, donde pudiéramos en cierta manera abrir hipótesis y determinadas especulaciones, por qué no decirlo también, sobre dos personajes que son capitales para la historia de la ciudad. No solo son estos, evidentemente, pero sí nos parecían, y sobre todo por el nexo de unión que van a tener respecto al lugar en el que nos encontramos, o más especialmente el jardín privado del Palacio del Obispo. Estos dos arquitectos de la ciudad, aunque de siglos diferentes, pero no por ello demasiado distanciados entre sí, por su marco de reflexiones, serían José Martín de Aldahuela y el arquitecto que nos trae motivo de esta celebración, Fernando Guerrero Estrachan. Eso nos permitía, de cierta manera, lanzar muchas disquisiciones y debates que hemos tenido a lo largo de estos meses de preparación del ciclo y terminar aterrizando esta especie de confrontación en un título que antes decíamos con cierta intención de que llamara la atención o pudiera ser algo en sí mismo que funcionase como reclamo, que era Martín de Aldahuela barroco, Guerrero Estrachan regionalismo, ¿no? En cierta manera marcando a estos personajes como las dos tendencias o los dos marcos, movimientos culturales que más los definen por el periodo histórico en el que les toca vivir y sobre todo por lo que quizás después se les va a conocer más Martín de Aldahuela en su marco barroco clasicista, que con matices, y en el caso de Guerrero Estrachan, quizás algo que pasa por muchas etapas, pero digamos por lo que destacaría finalmente y por lo que quizás son obras de más conocimiento y de las que más estamos analizando, fundamentalmente la propia Casa de las Palmeras, la casa hoy sede del Colegio de Arquitectos, en esa versión tan personalista pero regionalista
del propio Strachan, que es la que vamos a tener ahora mismo como el diálogo, ¿no? Y esa es la cuestión. ¿Cómo hacemos esta contraposición? Pues a través del nexo de unión, que es esa dualidad que se va a producir como un eco, como una traslación entre el jardín privado de Martín de Antehuela, que construiría como el último, digamos, de las fases de obra de importancia dentro del complejo de los palacios o de los palacios del obispo, y a seguir el pabellón iberoamericano de Sevilla para la exposición de 1929, que se basa, ya vamos a ver cómo, en la correlación con esta pieza de Martín de Antehuela. Yo creo que antes podemos hacer agradecimientos varios a todo lo que ya se ha contado y sobre todo lo que mucho de esas investigaciones nosotros evidentemente hemos basado en nuestros trabajos. Sí. Bueno, no cabe duda que existe cierta documentación de referencia que nosotros hemos manejado concretamente con respecto a este tema. Y bueno, pues algunos de los autores están presentes, que son Josefa Carmona con su tesis doctoral sobre Fernando Obrero Strachan, Rosario Camacho con su libro Málaga Barroca como arranque para todos los que nos hemos interesado por la arquitectura barroca en Málaga. También hemos manejado el artículo reciente de Morales Folguera sobre el pabellón y un artículo también de Rodríguez Marín sobre el mismo tema. Y luego un libro que está ahí casi como incunable, que es el libro de Chueca y Temburi, de los informes histórico-artísticos, que contienen una serie de dibujos que son especialmente bonitos, ¿no? sobre el jardín del obispo. Y bueno, pues en base a eso... Sí, el libro, decíamos, ¿no? El libro yo creo que es capital para todos y sobre todo por alusiones de la profesora Camacho, ¿no? Es como un poco el arranque de este tema, también del interés de este tema en concreto, del jardín privado y de la relación tan importante desde el espacio que se va a producir y desde los hallazgos especiales y arquitectónicos que tiene la arquitectura de Antehuela en este momento, estéticamente atribuida, y como decíamos, de broma antes decíamos, había que pedir 3 venias, ¿no? Una primera venia a la profesora Camacho por la parte que le toca de Martín de Antehuela y de su monografía, a la profesora Carmona por su tesis sobre Guerrero Strachan y al profesor Morales Folguera por el análisis exhaustivo del caso de estudio del pabellón de Sevilla de la Expo Iberoamericana. Orbitando esas 3 líneas de investigación, que son, como se imaginan, muchos más autores, sumados a otras muchísimas investigaciones, nosotros cocinamos una historia que ya les pedimos todas las disculpas por determinados puntos en los que vamos a ir saltando en una línea temporal que hemos construido muy intencionadamente, quizás, por qué no decirlo, algo condicionada a los intereses a los que estamos aquí nos producían, ¿no? Y contarles en un coloquio que hemos dividido en 4 episodios, en 4 etapas, unas notas preliminares que vamos a arrancar por ponernos un poco en el estado de la cuestión de donde nos interesaba estar. Nos interesa estar en una cuestión que va a estar cabalgando entre siglos. La fecha más inicial estaríamos como en el último tercio del siglo XVIII, en torno a la producción del arquitecto Antonio Ramos y posteriormente de José Martín de Antehuela, o sea, en el último tercio del XVIII, en la década, digamos, de cierto esplendor del barroco malagueño, algo fuera de las cronologías quizás de los marcos europeos, pero con cierta proyección local y con bastante propulsión, digamos, de ejercicios construidos, y eso nos va a llevar desde el último cuarto del 18 prácticamente hasta nuestra contemporaneidad, o rezando la data de los 30 ya posteriormente al fallecimiento de Guerrero Strachan. En esta imagen nosotros de cierta manera queríamos viajar, como viajeros en el tiempo. Hemos usado algo capcioso esta imagen de Clifford de 1860 para especular en cierta manera que las ciudades finales del 18 no distarían en exceso, con salvedades, y ahora ponemos la salve, en una relación sobre todo desde la vista, desde acá, en esta vista donde el caserío, a excepción del cinturón fortificado de las murallas, que quizás sería el
pero no, que había que ponerle. Pero la relación de la ciudad histórica, tanto en morfología, en trazado urbano, incluso en su edificio más representativo, no dejaba de ser algo semejante a esta vista que estábamos viendo, que podría aproximarse bastante a la de finales del siglo XVIII. No sé si realmente desde mediados del siglo XVIII hasta casi mediados del siglo XIX, la imagen de la ciudad, con la salvedad, insisto, de la muralla que veremos ahora en la fachada litoral, no va a tener grandes cambios. La arquitectura tiene una continuidad bastante natural y los hitos arquitectónicos yo creo que de mayor interés, específicamente la catedral, que finalizaría la torre de Antonio Ramos ya por finales también del 18, que lo vamos a ver en cronología, va a tener una serie de hitos edificados, la propia relación Alcázar-Alfaro o las torres más características. En esta imagen se ve a la izquierda las dos torres de San Felipe Neri, que se ven marcadas allá, o aquí en este caso las torres de los Mártires al centro, o a la derecha de vuestra imagen, la torre de San Juan, como los hitos barrocos, posteriormente casi todos al terremoto de Lisboa, pero que marcan ese último tercio del siglo XVIII y que, en cierta forma, nos marcan el paisaje de la ciudad. Un paisaje de la ciudad que, replicante al mar, se va a producir un proceso paulatino, por una parte donde los hitos en altura, la división de la ciudad, de la cornisa, como el arquitecto denominada como la cornisa de la ciudad, va a ser prácticamente idéntica entre el 18 y mediados del 19, hasta que no lleguen ya los procesos de lo que llamamos los planes de reformas interiores, los ensanches que se producirán fruto de las distintas desamortizaciones del siglo XIX, y que aquí sí vemos como un cambio de paradigma importante, ¿no? La imagen de 1860 ya presenta un frente litoral que, como mi compañero y yo, y creo que los compañeros de la comisión, tanto Luis Ruiz como Juan José Gutiérrez, creo que medio consensuamos, la ciudad sí tenía un frente litoral, es decir, la ciudad sí miraba al mar y tenía lo que llamamos fachada marítima, ¿no? Creo que está más que notorio que la fachada portuaria de lo que hoy sería la cortina del muelle marcaba una llegada a la ciudad, y además en las postales de época y en las representaciones continuas de la llegada a la ciudad a través de esa gran cortina urbana que marca una línea muy clara, ¿no? Donde estamos viendo la producción doméstica de mediados del siglo XIX, que no se aleja en exceso de los modelos tardos barrocos del siglo XVIII, y donde estamos viendo precisamente, si se fijan aquí, y por tomar alguna referencia, algunos modelos, como esta casa, las más que estudiadas, que en el caso, por ejemplo, estos dos casos, claro, son bastante evidentes, y que la profesora Camacho pues, ha estudiado específicamente sobre Martínez de Huela, que son las llamadas casas de comerciantes, como algunas de las que pueden quedar hoy día enfrente del mercado de Atarazanas o en la calle Panaderos, donde todavía, igual que en la Plaza de la Merced quedan algunas, se mantienen las casas domésticas de una planta baja, entre plantas, generalmente rematadas por ese conjunto sobre puertas, y una serie de cuerpos superiores, donde los sistemas constructivos no distaban tanto de finales del 19 hasta, de finales del 18 a las primeras décadas del 19. Los sistemas constructivos, y aquí hay compañeros varios que han rehabilitado recientemente edificaciones de momento y coetáneas, vamos a ver que no hay una diferenciación excesa hasta la aparición evidentemente de las ferrerías y de la incorporación del hierro en la construcción, que va a dar un cambio de paradigma ya sobre todo a partir de la década del 70. Por tanto, esta imagen de 1862 cristaliza, en cierta manera, un paisaje de la ciudad que, salvo el proceso de derribo paulatino de las murallas en distintas fases desde finales del 18, pues iba a dar una continuidad, e insisto en la palabra, de la edificación del momento, ¿no? Las construcciones van a pervivir y mantener ciertos modelos de eso que podríamos determinar tardo-barroco o barroco clasicista, donde algunos elementos perduran casi arcaicos en esa gramática de edificaciones decimonónicas que están siendo sustituidas, y ahora sí, por algunas otras edificaciones que veíamos aquí, que empiezan a tener cierto estilizamiento y a ver cómo van elevándose, siendo más esbeltas, van, digamos, descargándose de cierto vocabulario barroco, sí, para apostarlo. Van como reduciendo la capacidad compositiva de la propia fachada y se van basando más que nada en la repetición de los huecos, en la seriación, en elementos constantes que se van repitiendo, más que en una composición más compleja que la propia del barroco.
Y eso llevaba sobre todo pues, a esta imagen que nos parecía como la ruptura, ¿no? Una ruptura con esa imposición, vamos a decir, desde Madrid, la imposición desde cierto impulso de la Academia de San Fernando, de la llegada, por decirlo de alguna manera muy sutil, del neoclasicismo, ¿no? Es decir, las nuevas corrientes que se están produciendo en la arquitectura pública pues traen como ejemplo claro, rotundo, el proyecto de la aduana como gran arquitectura de obra pública y que marcaría una nueva tendencia a la arquitectura de su tiempo, ¿no? Un proyecto que se está haciendo en el entresiglos también, entre finales del 18 principios del 19, y que va a marcar un viraje también de los arquitectos locales y, como diría la profesora Camacho, ese influenciamiento de los que estaban aquí, sobre todo de Martín de Aldehuela, hacia un viraje clasicista que va a ir cada vez aproximándose a un neoclásico, pero con matices, y esos matices ahora los pondremos sobre la mesa. Esta imagen, en cierta forma, nos plantea una cierta cronología de disrupción entre los modelos más ligados a eso que podemos entender barroco, como una contingencia cultural, y las propuestas ya neoclásicas de forma rotunda. Y esto nos lleva a una cronología que hemos fabricado y que no vamos a leer exhaustivamente, pero sí para que ustedes se entretengan, con hitos y fechas que nos parecían de cierta relevancia para, en cierta manera, a través de fechas, ya que nosotros no somos especialmente amigos de las fechas, digo, los arquitectos en sí, pero sí se van a producir encadenamientos en dos grandes bloques temáticos, lo que alude a la relación entre el finales del siglo XVIII y lo que alude, digamos, a la primera parte casi del siglo XX ya. Y vamos a ver con una irrupción, ¿no? Con un corchete que sería el XIX, precisamente porque posiblemente sea lo más estudiado en torno a estas dinámicas y lo que más nos sea familiar, y aquí simplemente planteamos lo que pasó antes y lo que va a pasar después, ¿no? En un proceso de continuidades. Paco y yo decíamos que nosotros nos dictamos de Guerrero Estracha lo que Guerrero Estracha se dictaba de Martín de Aldehuela, en el sentido puro para que hagan esa hipótesis, es decir, nos pilla de lejos a nosotros Fernando como le pillaba a Fernando José Martín de Aldehuela, pero no por ello su obra, por tanto su... Sí, el objetivo de este organigrama de fecha no es más que disolver las fronteras del tiempo. Es decir, si nos fijamos, como está contando Enrique, no hay tanto tiempo, no hay tanta distancia. Es decir, la distancia que tenemos entre Guerrero Estracha lo tenemos muy cerca. Y nosotros, pues, nos damos cuenta al establecer esta serie de renglones que es la misma que existe prácticamente entre Aldehuela y Guerrero Estracha. Es decir, Fernando Guerrero Estracha lo tenía muy cerca, incluso tal vez más cerca que nosotros, porque nosotros entre medio han pasado muchas cosas en este último siglo, pero entonces pues el tiempo era como más lento, es decir, que lo tenía muy cercano, ¿no? Aunque ya habían ocurrido ciertas crisis que daban lugar a ciertos cambios también en la arquitectura, pero bueno, a nivel del contexto local pues era todavía muy próximo. Y en esas proximidades plantear que al final los procesos encadenados producían unas ciertas continuidades, que es algo que a veces se nos obviamos, no cuando acotamos en exceso las obras de determinados autores de forma encorchetada, y aquí lo que planteamos es abrir una cierta diáspora y también entender que los personajes que estaban al cargo del urbanismo, de la arquitectura en la ciudad, eran muy pocos y que por tanto sus préstamos y sugerencias van a ser muy evidentes, y aquí se encadenaba pues un proceso que nos parecía interesante. ¿Qué está sucediendo en torno al epicentro de la ciudad religiosa? Que es la realización o la continuación de las fábricas de la catedral, de manos de José de Bada, por extensión el trabajo discipular y después en autonomía como maestro mayor finalmente de Antonio Ramos, y la llegada a la ciudad, traída en este caso, o promovida a través del órgano de la catedral por el propio obispo, por Polita Lario, y la llegada a la ciudad de Martín de Aldehuela en 1778. Martín de Aldehuela llegará a incorporarse pues, a la vigencia de la ciudad, un arquitecto profundamente culto, muy formado, una arquitectura preciosa, sobre todo la conquense en Cuenca, Teruel, una arquitectura mayúscula y además totalmente en las corrientes europeas del momento, y llegará y se asume, digamos, la gerencia de las que está viviendo, y sobre todo en la ligadura con el propio Antonio Ramos. Esto nos daba pie, en la primera parte de la cronología, a contextualizarnos la obra que nos atiende en la primera de los capítulos,
en el primer punto del coloquio, que va a ser el análisis de lo que sucede entre estas paredes, ¿no? En el proceso que el obispo, una fecha anterior, en 1762, el obispo Laso de Castilla, Franquín Laso de Castilla, mandará a construir una renovación de los palacios episcopales por la, vamos a decir, competencia, en el bueno de los sentidos, de la catedral y la necesidad de generar otro marco representativo del poder episcopal, y se lo va a encargar a Antonio Ramos, que a su vez, a su fallecimiento, va a ser el propio Martín de Aldehuela el que continuará lo que faltaba, porque hay con distintas hipótesis de los autores, porque hay partes que no tenemos con total claridad si son de la mano de Ramos o de la mano de Aldehuela, pero van a estar conviviendo en este lugar, ¿no? Y esa fecha, fíjense, en la cronología está produciéndose en torno a 1782, al fallecimiento de Antonio Ramos, y durará 20 años, o sea, hay 2 décadas de trabajo en solitario de Martín de Aldehuela, en el que intervendrá en la mayoría de grandes obras y fábricas, no solo de Málaga capital, sino en muchos puntos de la provincia. Y esto va a dar la contingencia histórica que nos permite apoyar ese primer eslabón. Y de segundo, que si no podemos sino regresar más tarde, una cronología que marcaba, en cierta fórmula, el mismo proceso de llegada y de ida, o sea, de la llegada a la ciudad en 1905 de Herrero Estracha, con su maleta y su título de arquitecto a la ciudad, regresando a su ciudad natal e incorporándose como arquitecto auxiliar, municipal auxiliar, y aún así a toda una carrera prolífica, aunque corta, que acabaría en 1930 y en la que hemos querido destacar de forma específica pues los edificios que más nos interesan y que, acuérdense o tomen nota, los que después vamos a recuperar en el punto tercero para el análisis un poco comparativo de estos espacios de aprendizaje. Fundamentalmente los 3, ¿no? Y Paco, tú siempre apuntaba. Sí, que bueno, pues la Casa Cerizain, la proyecta Herrero Estracha en el 19, en el 21, el Hotel Príncipe de Asturias, y en el 28 el Pabellón de Málaga. Las reflexiones que vamos a poner encima de la mesa son a través del Pabellón de Málaga, y nosotros nos cuestionábamos qué era antes. Si cuando hace el Pabellón de Málaga ya es una lección salida, porque hay ese pensamiento a lo largo de toda su obra, o qué ocurre, ¿no? Porque realmente el pabellón se hace para explicar la arquitectura de la ciudad en una exposición internacional. Entonces, bueno, pues pensamos tal vez que sea una reflexión constante que él hace y que ejemplifica en el propio pabellón. Sí, por lo tanto, este segundo cuerpo, estos van a ser los 2 puntos que vamos a trabajar de forma independiente, el primer bloque en torno al jardín privado de Aldehuela, el segundo orbitando el pabellón de Sevilla y viendo las concomitancias y las conexiones que se producen y dualidades entre una pieza y la otra. Y después cerrando la cronología con 2 fechas clave, quizás el 30, el 31, a la muerte de Herrero Estracha. El 31 es un año interesante, hay documentación específica donde se registra que Herrero Estracha Rosado, el hijo de Fernando, fotografía el propio palacio, está en el legado Tempuri, y entendemos que o días o semanas o meses después, que será en el mayo del propio año 31, se incendiará el palacio en la madrugada del 12, destruyéndose prácticamente la totalidad de estas instalaciones. Y por tanto aquí acabará la historia, que tiene otras partes en consecuencia. Y en este primero de los bloques queríamos comenzar por esta imagen. Sí. Punto 1 del coloquio, fuentes y referencias. Siempre entendido desde la mirada, evidentemente, de Herrero Estracha, entendiendo que es imposible no pensar que la llegada de Herrero Estracha en 1905 a la ciudad, después de estar en Madrid varios años en la Universidad Central, posiblemente hubiera pasado porque hubiera llegado con su maleta y se hubiera llegado a la plaza del obispo. Hubiera sido algo que todos haríamos en nuestras idas y venidas de la ciudad como lugar emblemático en el que dialogaban 2 grandes escenarios, o el gran escenario urbano barroco de la ciudad de Málaga, ¿no? La confrontación entre el atrio de la catedral y de la fachada del Palacio del Obispo. Venimos aquí a entrar en el patio del palacio y a intentar explicarlo, pero justo antes de entrar nos encontramos con esta imagen, ¿no? Y una imagen que, bueno, pues nos ayuda también, no sé si casualmente, a explicar lo que vamos a ver detrás. Vamos a ver un espacio barroco en esta plaza que se genera por el arquitecto Antonio Ramos
autor de la fachada de la catedral y autor del palacio. Ramos alinea el palacio con la cara interior de la torre, provocando esta especie de atrio en dos niveles, un nivel alto que es el nivel del graderío, el nivel de la propia catedral, la cota cero de la catedral, que es la de la calle Cañón. Cuando se vuelca sobre la plaza, pues se produce ese desnivel y bueno, pues se genera esa especie de atrio en dos niveles que es abrazado por las dos torres. Entonces estamos encontrándonos una arquitectura que abraza un espacio público, con su propio trazado. Y bueno, pues ya decíamos que antes de entrar ya nos está dando pistas este propio entorno de una actitud que vamos a encontrar, una actitud barroca que nos vamos a encontrar dentro del jardín. Sí, entendiendo aquí la actitud y sobre todo, sí, digamos irnos hacia atrás, pero sí como modelo de apéndice, entendiendo aquí lo barroco como una actitud espacial y sobre todo desde el aprendizaje de los grandes maestros nacionales, y yo no quisiera casi no dejar a la figura de Alonso Cano como la pieza clave en Granada, y por continuación la de José de Bada, en su llegada a Málaga tendrá sus discipulados en la obra de Ramos y de Aldehuela. Hay una genealogía que se va a clavar en la ciudad en torno a esa arquitectura del abrazo, ¿no?, al retranqueo, como Paco planteaba, o no sabemos a veces si es el retranqueo de o el adelantamiento de, porque en función como ustedes entiendan la cuestión, no se sabe si es la fachada principal la que se echa hacia atrás o son las torres las que adelantan. Entiendan bien que el resultado es el mismo, pero la actitud de partida a la hora del dibujo es bastante diferente. Y por contraposición, el palacio se atiranta con una fachada nobiliaria profundamente civil, salvedad de esa portada de retablo tan interesante, ¿no?, de memoria, que es la que culmina, ¿no?, y da ese programa iconográfico y también dedicado a la Virgen de las Angustias, por eso del obispo. Yo aprovecharía que estamos aquí para plantear que realmente para entender este espacio nos lo tenemos que imaginar como está dibujado el alzado de la catedral, es decir, sin la reja que finalmente se instala por el propio Martín de Aldehuela sobre el escalón bajo de la escalinata. Si nos imaginamos este espacio sin esa reja, entendemos perfectamente el sentido de atrio que adquiere la plaza, donde la escalinata y la parte baja estarían completamente fundidos, ¿no? Y sobre todo la certidumbre, y creo que en eso Paco y yo estamos de acuerdo, absoluta certidumbre de esto de las continuidades, de que los protagonistas de este coloquio, los señores Martín de Aldehuela y Herrero Estrachán, eran más que conocedores de la influencia y la importancia del espacio y de la jerarquización y de la simetría y el eje axial de esta escalinata del atrio. Entonces, esto es un aprendizaje indiscutible. Titubeábamos si llamara esto aprendizajes y continuidades, porque es un aprendizaje que va a estar en la memoria de la ciudad y que quizás a lo mejor con esta proyección a futuro no le hayamos dado tanta importancia, no solo evitando este atrio, sino en otra serie de sucesos también de estirpe barroco que no han salido aquí y que hemos decidido además dejarnos, como van a ser el jardín o el patio jardín hoy del complejo de Gaona o el propio Jardines del Retiro de Churriana, dos piezas que ya en manifestaciones anteriores, además nuestro compañero Luis Ruiz Padrón bien contó en la visita a los jardines del colegio y sus relaciones también con esas arquitecturas escenográficas muy ligadas al mundo natural. Pero desde el clave urbana, esta pieza va a tener gran espacio capital para poder entender después la culminación de este sistema de plantas. Traemos esta planta que además ya publicaba tiempo a la profesora Camacho en su libro Málaga Barroca, esta gran planta de conjunto y del complejo. Aquí vemos dibujado por Enrique Atencio Molina, arquitecto diocesano, a seguir el fallecimiento de Guerrero Rosado, que lo fue también en su momento hasta su fallecimiento, y vamos a ver cómo se dibuja todo un gran complejo de palacios que tienen desde las fases, vamos a decir, mudéjares y renacentistas en torno a la calle Santa María, lo que hoy conocemos como las dependencias del Obispado de Málaga, los dos patios superiores, a la incorporación en la parte inferior a la derecha del gran patio
central, que es el patio, digamos, donde se asume la autoría del proyecto de Antonio Ramos, y la continuidad en el último de los grandes estructuras, que va a ser el patio del propio Martín de Aldehuela, o llamado, conocido como jardín privado del obispo, realmente privado porque eran las dependencias directas del obispo. Miren, yo les marco la siguiente cita, y como referíamos antes a la profesora Camacho, y citamos, hemos tenido a traer determinados golpes textuados que reforzaran una hilatura de sucesos y de acontecimientos. La profesora decía en este caso que el trazado de la planta es admirable, compuesta con 2 patios, que le señalamos en azul, verdadero centro de la composición, agrupa a su alrededor las oficinas y dejando un amplio espacio abierto al fondo para disponer el arranque de la escalera principal que marcamos aquí en este color dorado, que además han sido conocedores de la misma si alguien no había estado, porque hemos hecho este camino precisamente ascensional hasta el espacio de la capilla. El otro de los patios y el último, se entienda en 3 andanadas, se comprende como el jardín privado de Aldehuela, esta mancha verde marcada en los 2 grandes escenarios, sobre todo en el cuerpo, en la parte baja y la parte de primer nivel del proyecto del jardín, con la salvedad que esta planta ya ha distorsionado el fondo, digamos, de la crujía, porque el jardín se extendía más hacia el exterior. Hablamos que el patio de Ramos lograría un conjunto ornamental donde simplemente van a ser, digamos, el orden de pilastras y de columnas toscanas y las placas recortadas las que marquen cierto orden de forma algo austera y quizás valorando de cierta manera marcada en un cierto clasicismo. Pero esto nos da un aprendizaje importante, que es el siguiente, y es el que en nuestra, más que una visita a este espacio y algunas visitas previas que hemos hecho, planteábamos esta configuración espacial, que es la que realmente es el punto de arranque de este bloque, porque sí va a explicar muchas cuestiones. El entendimiento de que los arquitectos en general, cuando se suman a un proceso constructivo previo, suman a lo que ya existe, intentan, yo creo, que dotar de más complejidad a lo que ya hay. Y el hecho o la especulación sobre las fuentes académicas, entendemos que este jardín privado, donde obra la insigne mano de Aldehuela, al igual que se intuye que parte de la escalera imperial pudiera serlo también, abre la hipótesis de entender este complejo en esos 3 ejes que están viendo ustedes en pantalla. Un eje de color rojo, que después la visitaremos, que es el eje de conexión entre lo público y lo privado, entre el espacio urbano, el espacio celebrativo y el espacio simbólico y el espacio nuclear del palacio, que no es tanto el patio azul, sino el espacio que se queda en la charnera entre la escalera y el patio, un espacio cobijado que curiosamente distribuye los flujos de circulaciones de este edificio de forma altamente hábil. Segundo, el eje dorado, ese eje amarillo que les dejamos la sorpresa, por si alguien no lo había detectado, conecta de forma mágica y paisajística el complejo del obispado con la iglesia de Málaga, con la catedral, con una relación directa entre visuales y sobre todo elevaciones de alturas. Y vamos a ver el control escenográfico y cómo se pone la cota de altura. Y tercero, el eje transversal con un libre giro, casi yo creemos más motivado por el propio solar, por lo urbano, donde de forma muy puntual se produce una inflexión de interés en este nodo de conexión, que ya vimos el otro día, que está simbolizado o marcado por una doble columna. Parece que no es casual tampoco que la doble columna permite generar la articulación de la rótula de ese eje que parte. Esto es el punto de arranque que nosotros habíamos estimado, entendiendo que esto es un proceso de acumulación y de crecimiento proyectual y que el jardín, aunque puede entenderse por sus lógicas propias, de forma interna y autónoma, como ese hortus conclusus que está cerrado, pero tiene mucho que ver sobre todo con las relaciones visuales que se van produciendo en el resto del complejo. Sí. Hemos hablado del neoclasicismo y de la aparición de las formas frías casi al final del 18, ¿no? Pero Chueca y Denbury plantean una apreciación sobre Aldehuela y dicen que textualmente que Aldehuela, en conversión tal vez aparente, acata las modas imperantes de la arquitectura oficial y practica con exquisita elegancia las formas frías neoclásicas, aunque hay casos en los que no puede domar su exuberancia decorativa,
que fluye espontánea y con toda su vitalidad por medio de elementos a veces tan inesperados como las tonalidades del mármol, la pintura de las fachadas, las decoraciones, cerámicas, elementos vegetales y hasta el fluir del agua en la jardinería. Esta cita nosotros podemos extenderla no solamente también a lo decorativo, sino a la propia organización de la planta, a la propia manera de organizar los espacios. Y en resumen, entre una cosa y otra, podríamos decir que casi a un sentido sensorial que él aporta a la arquitectura, que lo hace salirse siempre de esa frialdad neoclásica. Bueno, uno de los grandes hallazgos de este proceso, posiblemente de la comisión, un hallazgo porque fue una casualidad toparnos con esta pieza que estaba en subasta, está actualmente en subasta, esta pieza del pintor local José Fernández Alvarado, un pintor decimonónico de alta importancia, que posteriormente sería director del Museo y de la Academia de Huelva. En 1886 retrata este patio en una vista bastante primitiva en cuanto a materialidades, color y temperatura de la imagen, con reformas, porque vemos que sobre todo el cuerpo alto, la entamada de arriba está tapiada y hay determinadas operaciones de las que sospechamos de si puedan ser representaciones fidedignas o incluso licencias del autor, porque ya somos más que conscientes que la pintura del 19 en torno a estas décadas está ficcionando y también se permiten licencias propias para generar ambientes mucho más bucólicos o ligados a los intereses que el pintor quisiera representar. De allí incluso la propia presencia de este personaje, de este fraile, que está dando el tono bucólico a la composición. Pero independientemente de si hay o no las transformaciones frutos de época o no, porque no hay excesivo testimonio gráfico que lo documente, sí vamos a ver que la representación de los elementos arquitectónicos es puramente mimética, prácticamente científica al dedillo, la composición del torreón del pabellón, simplemente la lectura de las balustradas, jarrones de corte afrancesado, incluso los pilones de agua y la representación también, aunque escasa, de la fuente, el vaso de fuente octogonal de esa lectura andalusí que también se incorpora en el propio lectura de Martín de Aldehuela. Esta pieza nos parecía capital para poder entender lo que los profesores, en este caso de Murichueca, planteaban, ¿no? De que no solo, como decía Paco, lo importante de esta arquitectura que camuflaba lo clasicista con la revisión continua de las identidades locales. Algo uso identidades, porque después lo recuperaremos con Strachan, en esa especie de buscar en la arquitectura del lugar. Y entonces intenta incorporar, se ve, pues, una materialidad del tiempo y del momento que, por ejemplo, si lo contrarrestamos a la aduana, no existe. El tratamiento de los paramentos de carne, el tratamiento del ladrillo visto, el tratamiento de determinados vocabularios que mezcla, parece que de forma hábil, pues elementos de corte más clásico con algunos retazos, ¿no?, de elementos barroquizantes que posiblemente por su propia cronología de la construcción de este elemento estaban ya algo fuera, digamos, terminan siendo casi anacrónicos al punto del momento en el que estaba incorporando este patio. Y por darle el paso a Paco, traíamos precisamente otra cita clave que el profesor Morales Folgueras, precisamente a propósito del pabellón, en el análisis previo que hace de este jardín y de la planta que hábilmente dibujó Fernando Chueca en el año 45, propone lo siguiente. Dice el profesor José Miguel Morales Folgueras que Chueca se dio cuenta del estilo ecléctico del patio, en que se unían la estética barroca junto con el jardín afrancesado y morisco, apreciable especialmente en las fuentes bajas de cerámica que tienen inspiración en los jardines almohades sevillanos y nazaríes granadinos. Y ahí habría que añadir el carácter de giardino secreto, ese deseo concluso de este jardín privado que sigue el modelo del jardín italiano e insiste o certifica que en Málaga ya teníamos una de las máximas expresiones de este caso, que serían los jardines de la Hacienda del Retiro de Chorlera. Por lo tanto, todo conecta, habría casi un bloque anticipado, que sería el siglo anterior, donde podríamos irnos a esas referencias que a su vez también van a ser usadas por el propio Aldehuela. Bueno, hemos preparado una serie de dibujos e imágenes para intentar ir acotando, acorralando el problema, por decirlo de alguna forma. De qué manera nos vamos aproximando al pabellón del 29 de Fernando Rivera Strachan a través del
del patio del jardín privado. El patio podemos decir que se organiza en primer lugar a partir de una primera crujía compartida con el resto del palacio que se abre al jardín mediante un gran hueco doble con también doble columna en el centro. En el eje, en el tránsito entre el espacio de la sala y el jardín hay una doble columna, algo que en principio nos parecería chocante tener en el eje la columna, pues aquí además es doble, tal vez porque ese concepto moderno que tenemos de la continuidad en otros tiempos no sería tan marcado, sino que también el propio concepto de espacio acogedor ayuda, o sea, necesita una serie de filtros que lo hagan más estático, no tan fluido y dinámico como hoy en día podríamos entenderlo. De ese tránsito al patio se acompaña de una logia de 6 columnas dispuestas de manera que se quiebra, la logia se quiebra lateralmente, jugando con un ritmo complejo en el que tiene un arco central que en la imagen podemos, bueno, en la imagen siguiente veremos, pero tenemos un arco central, el A, que es una especie de arco carpanel que incluye en su interior un pingente a base de dos medios trazados de arcos. Los B, los arcos tipo B, que son 2 medios puntos, y el C, que son 2 carpaneles. Los carpaneles que se proyectan simétricos hacia el interior de la galería, en un sentido y en otro, y que hacen que la logia se quiebre y doble en un efecto barroco de intentar ya con el propio espacio abrazar el contenido del jardín. Y como decía Paco, y además en un espacio, en un ejercicio muy sofisticado donde ni llega a ser un semiclaustro, pero tampoco llega a ser una logia al uso, sino que aparecen esas dos piezas que vuelven y curiosamente se vuelven en torno a dos paramentos lisos que obligan de cierta manera a la confluencia a través de esta imagen que se está viendo. Es decir, esta imagen corresponde, digamos, a la visión hacia allá, hacia esa esquina, entendiendo que eso permitía abrazar, una vez más, esa disposición en U que abraza el espacio y acoge la relación, sobre todo entre exterior e interior, que se va produciendo en este espacio de intercambio. Unido a esa logia se prolongan las crujías laterales, una, podríamos decir que principal, que se prolonga hacia el segundo jardín también, hacia el jardín bajo, rematada con una galería alta, también muy singular, según dicen los autores, muy propia del estilo anterior de Aldehuela, donde se organiza mediante una serie de pilastras que recogen en su interior parejas de arcos con columnas centrales. Para terminar de cerrar este primer espacio del jardín, se introducen 2 torrecillas muy esbeltas, cuadradas en planta, que presentan, hemos fijado, que presentan un solo alzado prácticamente al jardín, con ese triple ordenación de frontones, con un primer frontón en planta baja triangular, un segundo frontón mixtilíneo en planta primera y vuelve a repetir el frontón triangular arriba. Y al final viendo que son recursos espaciales o construidos que van dilatando y comprimiendo el espacio. Si veis la secuencia de color, donde en un aparente espacio que solamente se dispone en U, en una primera visión de ojo, todo esto también es prepararles para la visita que después vamos a ver, y cómo viendo la edificación construida y viendo el trazo en este caso del arquitecto, se van viendo estos pequeños matices que configuran las sensaciones que después vamos a tener. Sí, ese desnivel que ya habíamos anticipado en la propia escalinata de la catedral, en este caso
salva una altura de aproximadamente, son 5 escalones, por aproximadamente 80 centímetros, con un frente muy construido mediante esos 2 pilones de agua y esa balaustrada ritmada mediante unos pilares muy labrados, muy tallados, con luego esos elementos de balaustre también de piedra muy bien elaborados y rematados los pilares con unos jarrones de cerámica, todo, según dicen los autores, muy del gusto francés. En el centro, la escalinata, ese pequeño graderío de 5 escalones que marcan el eje que es recogido por, diríamos, el eje del agua, ¿no? El eje del agua principal, que lo forman estas 2 fuentes cerámicas bajas que recuerdan también esos jardines almohades con los 4 parterres de jardín formando casi un jardín de crucero. Ahí tenemos el jardín alto, enmarcado por esas 2 torres. ¿Y cómo compiten las geometrías? Decíamos, ¿no? Primero hay una geometría en suelo, digamos, una geometría que articula los 2 espacios de forma axial a través de ese eje que divide parterres, pero después vemos cómo la propia arquitectura, en su manera de encerrar, produce, vamos a decir, deformaciones intencionadas, porque incluso visualmente uno piensa que el espacio del jardín de la planta superior es totalmente cuadrado. Cuando ahora lo guían, vamos a ver cómo las torres interrumpen y evidentemente se angostan y estrechan el espacio de dilatación en esa secuencia barroca, que el nivel 1 con el nivel 2 no solamente se, digamos, jerarquizan en altura, sino también se jerarquizan en esa lectura de cómo la sección va a ser cambiante a medida que se va desplazando el usuario o al final la persona que recorre hacia en la doble dirección esta pieza del jardín. Esto nos hacía concluir con esta cita, con el fragmento de Fernández Alvarado, muy coleccionado, esta imagen, que quizás puede ser la más icónica del jardín, ¿no? La relación entre la balustrada, el pilón, bueno, la escalinata, el pilón, la balustrada y el torreón, donde está todo prácticamente representado aquí, y decían de Muri, precisamente, Chueca, lo siguiente: tiene este patio no solo la sal de los motivos de acento típico, dice, barroco guardapolvo, pilastras y columnas colgantes, cresterías arqueadas de muro, como tapias de cortijo y remates de cerámica, sino también el sentido local de tratar y combinar los materiales, procurando alegres efectos de color por contraste entre los rojos del ladrillo y el blanco encalado de paredes. Este rincón hindú del patio, con sus 2 torrecillas de escaleras pimpantes y graciosas, acusando alegremente su función arquitectónica y su caprichosa arquería de los pisos al fondo, es el resumen de un bello tópico andaluz: cortijo campero, palacio barroco y colonial, jardín afrancesado y morisco. Cita que nosotros nos sumamos a recoger y que previamente ya han recogido de forma conclusiva tanto la profesora Camacho, el profesor Folguera, el profesor Rodríguez Marín. Es una cita que sigue apareciendo porque quizá denota esa especie de actitud híbrida, por qué no decirlo ecléctica, del propio Aldehuela, de poder dar lo mejor de ambos mundos, de esa corrección clasicista como hijo de su tiempo y de no perder, digamos, puntada a la atención a lo local de lo que estaba sucediendo, sobre todo en la propia ciudad de Málaga. Sí, bueno, empezamos el bloque directamente del pabellón de Sevilla con esta imagen aérea. Y yo creo que deberíamos mentalmente volver a esa planta en la que aparece toda la manzana dibujada, todos los patios del complejo episcopal, para empezar diciendo que realmente, aunque pueda parecer que el pabellón es una copia del patio de Martín de Aldehuela, pero para empezar hay un primer gesto o una primera decisión que es hacer un edificio exento de toda esa complejidad de trama que se va adaptando a la traza de la ciudad. Pues aquí tenemos un pabellón que se dispone en medio de una trama racional, ortogonal, y que Fernando Chueca Goiti, Fernando Guerrero y
Strachan toma lo que le interesa del Palacio Episcopal, lo toma, pero después hace su propio edificio como un pabellón, un edificio secto, que podríamos decir casi que es un pequeño palacete o una villa de las que se están construyendo en todas las partes de Levante, de la ciudad de Málaga, y donde él vierte, pensamos, lo que ya tenía muy reflexionado sobre la arquitectura local y sobre lo que él había aprendido a lo largo de su trayectoria y de su buen ojo que tenía para poder ir sacando conclusiones de lo que veía, y desarrolla en este edificio que aquí nos aparece completamente exento, y como podemos decir, casi como un edificio nuevo, aunque en sus detalles, en su fondo también, que en realidad lo que le interesa es una cosa concreta, que es la del edificio que abraza a un espacio exterior. Y donde realmente el espacio exterior se convierte en lo protagonista, algo que además después tendrá mucha vigencia contemporánea, posiblemente en la lectura de la cronología del año 30, pues quizás los hallazgos, los aportes más interesantes, no quizás los lingüísticos o de su propia arquitectura profundamente ecléctica en definición, pero en este caso de marcado carácter regionalista, va a ser el aprendizaje del espacio, la lectura en esto de los dentro-fuera, de las continuidades y de sobre todo potenciar el mundo exterior en algo que era, y paso a la imagen anterior, completamente opuesto a lo que estaba sucediendo en los pabellones continuos. El aprendizaje que nosotros traemos aquí es su capacidad de interpretar a través de las arquitecturas del pasado, las arquitecturas históricas, una manera de trasladar el vocabulario de la arquitectura, pero aportar esa relación espacial que es bastante distinta a lo que se produce en los pabellones antiguos, que son totalmente herméticos, como cajas cerradas, herméticas y sin prácticamente relación alguna con lo que sucede al exterior. Podemos imaginarnos dando un paseo por la exposición de Sevilla, viendo edificios que tienen una puerta a los que se entra, todo edificio cerrado, y de pronto encontrándonos un edificio en el que no se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba, un edificio que participa del propio ajardinamiento de la exposición y que invita a entrar atravesando ese graderío, ese espacio y sobre todo de transición, ¿no? Y disolviendo el concepto de los límites tradicionales, utilizando o apoyándose en la lectura de lo doméstico. Quizás sí aquí hay otra vertiente importante, estos son arquitecturas generalmente de corte doméstico, como lo es el jardín privado de Valdebuena o como sería la finca del Retiro, donde esas escenografías barrocas tenían un cierto control escénico dedicado a, vamos a decir, un uso privativo. Lo estaban en espacios abiertos y por lo tanto aquí se revierte o se hace ahí un revulsivo en cuanto a aplicar este concepto de lo doméstico abierto precisamente a la lectura del marco expositivo de un pabellón, que lo que debía de recordarse de forma fácil, casi como si uno estuviera en casa, y la memoria lo dice. Visítense las galerías, las arquerías y los exteriores como si fuera parte prácticamente de la exposición sin tener muy claro dónde está la puerta, ¿no? Eso de no saber exactamente si uno ha llegado a entrar o no al espacio expositivo, porque la exposición se sale de las propias fronteras del continente. Y eso nos llevaba a la propia proyecto de la planta, al segundo de los ejercicios que Paco y yo planteábamos de visualmente y de forma gráfica producir una colisión entre estos dos edificios para ver qué estaba aquí sucediendo. La memoria propia del pabellón que recogía el profesor Morales Forguera y que se publicó previamente en el Liberal de Sevilla, se recoge lo siguiente. Dice el propio Strachan: por esto hemos elegido este patio, refiriéndose al del jardín privado, como base para trazar el pabellón de la exposición. La planta es copia exacta de ese patio. El alzado diferirá en cuanto no puede responder el mismo destino. No es el mismo uso, por lo tanto se adaptará a su función. Atención, esto de función y forma. Y se reproducirán azulejerías netamente malagueñas de esa época, aunque ya el profesor Rodríguez Marín demostró que finalmente fueron de taller de Triana, así como balaustradas y fuentes. Y finalmente la decoración se amoldará a los mismos motivos desarrollados, de modo que el conjunto presenta la silueta y proporciones
necesarias para la mejor armonía. Lo que ustedes ven a la derecha es la planta conservada en el Archivo Municipal de Sevilla, planta original del proyecto, rotulada precisamente a fecha del año 28, en el que se hace el mes de septiembre de 1928, y vamos a hacer un proceso que les pedimos, yo creo que lo hacemos mágicamente, para que ustedes vean a través de esta superposición de la planta que vimos anteriormente, ese levantamiento planimétrico, como diríamos, del propio Fernando Chueca, en la que de forma sutil va a ir apareciendo y le trasladamos nuestro máximo rigor en el dibujo para que se produzca una superposición neta, estrictamente idéntica, que demuestra que la superposición de planta es prácticamente intacta en cuanto a la disposición en U de esa primera andanada de crujía de la arquería y la relación de los torrentes. Sí, es decir, que Fernando Guerrero Strachan está cogiendo lo que realmente le interesa de un edificio que es muy complejo y coge un tema concreto que es, volvemos a repetir, la relación entre el espacio exterior, que es rodeado por la propia arquitectura. Y aquí vemos esa comparativa, ¿no?, donde se usan de forma, por nuestra parte, intencionada, imágenes en blanco y negro. Todo lo que se está usando son imágenes de época, la mayoría incluso bastante coetáneas, porque están entre los años 20 y 30, entre un edificio y otro. A la izquierda están viendo imágenes del jardín privado de Aldehuela, fotografiado por el propio Fernando Guerrero Rosado, el hijo de Fernando Guerrero Strachan, en torno al año 31. A la derecha, en la parte inferior, imágenes del pabellón de Sevilla tras su inauguración en el año 29. Y en esa misma comparativa, la comparativa de alzado, y aquí quizás se discute lo que Paco defendía entre el edificio engalzado como una secuencia espacial y arquitectónica de un complejo mayor que atiende a las relaciones de medianería, urbanas, de trazado, ideológicas, constructivas del propio lugar, y la capacidad de proyectar un edificio exento, autónomo y totalmente aislado de lo que estaba sucediendo en su mundo exterior. Tanto es así que Guerrero Strachan se encuentra con la necesidad de darle una fachada al exterior. Y lo primero, el primer punto donde se tiene que defender es con darle una propia fachada a las torrecitas. Las torrecitas en el patio tienen un alzado solamente, aunque sobresalen y dan la vuelta a la esquina, pero en el pabellón se puede decir que tiene tres caras, ¿no? Y lo resuelve pues tirando del mismo alzado lateral, doblándolo, dando la vuelta y eligiendo en altura. Hay que darse cuenta que el edificio es un edificio bajo, con una planta menos que el edificio del palacio, y Fernando elige el orden del frontón triangular en la planta baja y lo deja rematado en la planta superior con el frontón mixtilíneo. Podemos ir viendo también una serie de recursos que utiliza en el plano superior. Por ejemplo... No, aquí se ve lo que decía, este es el alzado del jardín, se va a ver los tres cuerpos del cuerpo de torre, y en una siguiente imagen la comparativa de cómo la modulación se repite. En el caso de la imagen que está en el centro, hemos conservado el plano, hay tres cuerpos, decíamos antes, y Paco reforzaba la idea del frontón recto, un frontón mixtilíneo y un frontón recto. Se ve la imagen de la izquierda, pero en cambio a la derecha, pues Guerrero solo replica, se queda con los dos primeros cuerpos de la torre, a los que remata directamente con esa cubierta cuadrada. Incluso esa necesidad de crear fachadas, en este caso casi a un espacio público, un espacio exterior, la logia da la vuelta y el lateral de la costilla tiene la necesidad de conformarse también como fachada. Entonces lo que hace es que el mismo frontón bajo lo repite dos veces, cosa que no existe en el palacio, dándole mayor carácter de fachada a ese interior del patio. Y en esa habilidad de replicantes y lo que decíamos de citas y traslaciones que decía el epígrafe, si se fija lo que decía Paco, ¿no? El cuerpo de torre donde se ve que solo tiene un alzado,
y donde la imagen de la derecha lo replica, y la balustrada, que nos parecía algo muy habilidoso. La balustrada de la planta baja que vieron antes, en la división de los dos jardines, es trasladada al cuerpo superior, precisamente al remate de cubiertas y terrazas, donde precisamente en la visita oficial, ahí está el propio Guerrero Strachan, en la visita al pabellón, pues permite la cubierta ser un mirador de paseo, y lo dice la memoria, desde el que se pudiera ver el resto de la exposición. Entendiéndose la exposición, que entiéndanme como en todo el complejo de pabellones, en esa especie de percepción continua de la relación siempre de su arquitectura con lo que estaba sucediendo al exterior. Perdón, un momentillo. Sí. Y incluso ese uso de la balaustrada, la famosa balaustrada de Aldehuela, cuando la lleva arriba, le sirve también para reforzar la idea de la U, porque no solamente la coloca replicada en el frontal, sino que da la vuelta lateralmente y ayuda a potenciar esa idea de espacio que abraza el jardín. Y a modo conclusivo de esta parte, para pasar ya a la parte de conclusiones finales, miren, varias citas que apoyen el asunto. En la propia memoria dice lo siguiente, y esta imagen es curiosa, es la imagen donde Alfonso XIII felicita al alcalde de Málaga y autor del pabellón, Fernando Guerrero Strachan, que en estos años, a la vez de ser el autor, era el alcalde de la ciudad, y le dice, la imagen, se ve, me refiero a ese espacio público-privado, que más pareciera, y sospechábamos, ¿no?, que podía ser la residencia de verano de los reyes de España, en una hipótesis de una recepción nobiliaria, donde este pabellón asume esa idea casi de casa residencial, de residencia, y en la puerta se recibe y se despide, como bien se puede ver esta imagen. Y dice la memoria, la base fundamental de esta arquitectura privada es el patio. Él constituye la base de la composición, como ocurre con todo el arte andaluz, pero difiere del resto de la región en la forma. Aquí el patio deja de ser cerrado para afectar la forma de planta y luz y sirve de transición entre el jardín propiamente dicho y la casa. Esta es la disposición que se observa en el edificio del instituto, refiriéndose a la obra y en la relación con el patio primitivo de la casa y del jardín barroco, y lo hemos comprobado, dice, en otros muchos palacios diseminados por la provincia y que se presenta como ejemplar completo en el de nuestro Palacio Episcopal. Es decir, por lo tanto, asumirá esta genealogía del patio y de la arquitectura barroca como un heredero directo de trasladar esos modelos a la relación del pabellón. Pero hay una cosa que está clara, si recordamos la planta compleja de la manzana, esa afirmación de que el patio aquí es un patio en U, bueno, pues es una lectura personal que él hace, es una elección de un tema que le interesa. El complejo de la manzana pues está lleno de patios cerrados y tal, pero hay un patio que le interesa, que es un patio abierto, en forma de U, porque le interesan temas concretos, que son los temas de esa simbiosis entre el espacio interior y el espacio exterior. Y el último de los contrapuntos sería el siguiente. En esta imagen contraponemos una foto de estado actual, relativamente desde hace poco tiempo, además está ya de forma tal como lo podemos encontrar ahora mismo, la imagen de la derecha, donde se ve el jardín privado con la azulejería de Triana, que representa esos momentos campestres tan interesantes, de momentos de cacería, de personajes de época, y a la derecha la extrapolación en esa visita al pabellón de ese mismo espacio angular que libera y deja de tener ventanas y relaciones con el exterior, se queda un paramento cerrado, pero que permite deambular la galería de forma también ligada a lo expositivo. Y donde además la familia nos contaba que al parecer es el propio Guerrero Rosado el que traslada los dibujos de este patio del que estamos hoy aquí nos encontramos para sacar los cascos y que se pudieran hacer estas nuevas cerámicas en Triana también para el pabellón del 29. Y ligado a este tema, el último de las notas sobre la cuestión. La revista de la época, Vida Gráfica, una revista semanal que salía a mediados de los años 20, empezó a publicarse, va a publicar el 6 de mayo de 1929 una noticia en una revista de Málaga, y dice unas horas en Sevilla y un reportaje donde los periodistas y fotoperiodistas se van a desplazar y presentan las obras de relevancia del momento, porque habían asistido tanto el constructor, el alcalde, que a su vez era el autor, en una visita donde se visitarán mejor el pabellón, la imagen que ven a la izquierda de la primer pliego, y el Hotel América Palace, del que no vamos a entrar en su referencia.
reflexión y que bien está documentado para contar lo que estaba sucediendo en Sevilla en torno a la presencia de la ciudad de Málaga en la exposición del 29. De aquí solo quiero refrendar, y que Paco y yo queríamos poner sobre la mesa, esta cita que se extrae de la última prácticamente salida del reportaje. En la última de las páginas, está marcado en un colorcito un poquito más intenso, se extracta este párrafo en el cierre del reportaje y dice: el periodista alude: la obra resulta de gran originalidad y debida, como se sabe, al ingenio del señor Guerrero Estracha, que ha reproducido el patio del Palacio Episcopal, y habrá de ser seguramente uno de los más bonitos pabellones. El patio está decorado con unos lindos azulejos y cierra. Desde la azotea se divisa el paisaje único de la exposición. Si hay un alegato expreso y se toma aquí como un valor esa relación desde el pabellón de Málaga a poder estar en liza con el resto de las otras cuestiones. Y con este cierre del pabellón pasamos a un capítulo de conclusiones muy breve que hemos titulado Aprendizajes, que como paso el tono, el tramo a Paco decía, no sabemos si antes son las citas o antes los aprendizajes, y esta también es parte del ingenio de esta hipótesis. Sí, bueno, tenemos aquí esta foto espléndida de las casas de Felisain, que bueno, pues, son las dos manzanas que Fernando Guerrero Estracha construye a la salida de la carretera antigua, la carretera de Almería. Vamos a hacer un rápido análisis de cómo estas reflexiones que nosotros cogemos también, seleccionamos de la obra de Guerrero Estracha, porque pensamos que a él le interesaban y también nos interesan a nosotros, cómo él en su obra tiene esa constante reflexión sobre de qué manera puede hacer participar a la arquitectura del exterior y a la arquitectura de las vistas y del disfrute del paisaje. Y este edificio, que aunque es anterior al edificio del pabellón, pero sí es un edificio donde ya él empieza a articular esa serie de recursos en su propia arquitectura. Adelantamos. En esta pieza, la recogíamos antes en la genealogía y vamos simplemente a enseñar dos casos de estudio para dejarles estas imágenes que hemos coleccionado y algunos esquemas a sus preguntas y al debate que pueda surgir en la visita entre las casas de Felisain y el Hotel Príncipe de Asturias o el Hotel Miramar. A propósito de este edificio, con esta imagen tan imponente e importante, en torno al año 26 del Paseo de Rey, recién poco después de acabarse las dos casas de Felisain, con la que llamamos las regionalistas mudéjares a la izquierda y las regionalistas platerescas a la derecha, la profesora Carbona cita lo siguiente respecto a esta imagen, que posiblemente sea muy importante esta imagen para refrendar la cita. Se repiten, dice la profesora Carbona, las características propias del estilo constructivo de Guerrero Estracha. Aquí hay diferentes juegos volumétricos con cuerpos entrantes y salientes, tejaroces que son sostenidos por columnas con capiteles, zapatas, distintos niveles en altura, tejados y balustradas, torres miradores, con las que se pueden ver al fondo, y otras torres más cerradas y juegos de aleros de ciertos rebustos montañeses. En esta descripción, que yo creo que recoge perfectamente el espíritu del tiempo y el espíritu del propio edificio, pasamos a esta serie de diagramas que vienen a desmontar, en el bueno de los sentidos, o casi a justificar esa lectura que hacía la profesora Carbona de esos juegos de entrantes y salientes, los que constituyen la arquitectura de las casas de Felisain. Sí, hemos preparado una serie de esquemas en los que intentamos quitar del edificio todo tipo de recursos decorativos o compositivos para fijarnos, en primer lugar, en cómo se compone volumétricamente. Hay que imaginarse la carretera de Almería a la salida de lo que era la ciudad de Málaga, antigua, construida con ciertas edificaciones que no tenían más de planta baja más uno y que bueno, pues utilizaban el recurso tradicional del muro de carga en fachada, en el que se abrían huecos y bueno, pues una fachada plana que no presentaba ninguna modificación del plano de la alineación. Fernando Guerrero Estracha
encaja su edificio con esa construcción, con esa, digamos, tipología, a partir de un basamento donde sí mantiene la alineación de la calle y mantiene una ordenación de huecos verticales, vemos en la foto, todo como se venía haciendo. Pero a partir de la segunda planta, y hay que pensar que esto debió leerse en su momento como un edificio de bastante altura, articula los niveles de las plantas. En primer lugar, dale a la siguiente. Bueno, pues descomponiendo los volúmenes mediante ese juego de retranqueo, que van haciendo que el edificio se va descomponiendo a medida que sube en altura. Tanto es así que en el último nivel, el torreón se separa del propio plano de fachada, transformándose en un torreón ortogonal, ochavado, y que va permitiendo, si vemos la siguiente, que el espacio exterior se meta entre los volúmenes. Esto es una cosa que si vemos el conjunto de edificios de un solo vistazo, pues tal vez nos aturda la cantidad de recursos que presenta, ¿no? Pero si lo vamos leyendo capa a capa, fijándonos en esas capas volumétricas, vamos dándonos cuenta de eso. Sobre ese juego de volúmenes plantea una ordenación de huecos también, donde hace unos juegos compositivos muy claros, casi triangulares, con los huecos verticales. Sobre este sistema de huecos verticales superpone un segundo juego, que es el que hace a base de esas ventanas termales que taladran el volumen potente del edificio y empiezan a darle cierta ligereza a través de esas perforaciones que suben hasta arriba, hasta los torreones. Y una vez que tiene compuesto todo el juego volumétrico, acompaña a la volumetría maciza, pesada, de ciertos elementos muy ligeros que se extraen formalmente pues, de los recursos de la arquitectura tradicional, que estaban anteriormente en los interiores de los patios, como son ese sistema de intelado de vigas y zapatas de madera sobre columnas, que él articula inteligentemente en su fachada para producir un efecto de sombra sobre esos espacios que están ya en el exterior y que forman parte también de la casa. Y da como resultado pues, ese dibujo que se publicó en su momento y bueno, hemos tenido el acceso a poder fotografiarlo nuevamente, cortesía de nuestro también compañero Ángel Asenjo, que en su colección tiene este dibujo original de las casas de Felisares, las casas en este caso que nos atenden, que eran las llamadas regionalistas o regionalistas mudéjares, y donde vemos perfectamente que el propio dibujo ya tenía variaciones, o en este caso la calidad varía sobre el dibujo, viendo que aquí solamente hay un torreón ortogonal en la parte izquierda, había un remate curioso en la parte de la derecha que más se parece, como verán ustedes, a cómo resuelve el lateral de la composición. Si se ven ustedes en la parte norte del edificio, esta pieza que está aquí rematada, muy característica también de la obra de Strachan, esta pieza donde el alero se parte y aparece un frontón que remata, era la que estaba proyectada en un primer momento para dar lectura al elemento de la medianería, y vamos a ver cómo estará resuelto posteriormente con la traslación de este mismo torreón, que pasa de ser 1 a ser 2 y ser simétrico respecto a la lectura de fachada. También vemos estos juegos de variaciones que se van a estar produciendo de forma clara. Sí, esa última foto que has puesto de la siguiente, para terminar ya con este ejemplo, nos sirve también la foto para ver que no solamente, como hemos quitado capas, se queda el arquitecto en ese juego de volúmenes, sino que lo acompaña de toda una serie de elementos decorativos que hacen que bueno, pues la fachada se va descomponiendo a medida que sube y se va haciendo más ligera, calada a partir de esa serie de balaustradas, de esos pináculos, como que el edificio va haciéndose ligero, desapareciendo a medida que sube.
Y el segundo y último de los ejemplos con el que vamos a dar cierre hasta el coloquio va a ser un poco trasladar lo que el análisis compositivo en fachadas o en volumen había sido respecto a esta relación de entrantes, salientes, vacíos llenos, exteriores e interiores, cómo aquí se va a producir la lectura más de corte escenográfica o de manera de entender la apropiación del paisaje desde un elemento autónomo como va a ser el Hotel Príncipe de Asturias, que está presentado aquí en una foto de época y donde este gran complejo que respira bastante de la arquitectura palatina, también de corte barroco y por qué no decir española, vamos a ver cómo este gran alcázar cuadrangular con patio central y 4 torres va a verse también influenciado por estas lecturas espaciales que se van a operar en el interior del edificio en la relación de conexión entre la fachada de acceso, que peculiarmente la fachada norte, dando al paseo de Rey, que se va a definir respecto a la cota del propio paseo para ir buscando la cota de secuencia de lectura hacia el mar. Sí, en este esquema lo primero que vemos es la elección de la cota de implantación del edificio. El edificio se sitúa en una parcela amplia, de manera exenta, pero es una parcela que tiene una pendiente y la primera decisión que hay que tomar es dónde se coloca el edificio. Podríamos decir que la cota de referencia, en este caso, no es la cota de la carretera, como se llama en el plano, fachada a la carretera y fachada a la playa, no es la cota de la carretera, sino que es la cota de la playa. El edificio se levanta un nivel sobre la cota de playa para provocar todo ese eje visual que va a servir de guía en toda esa promenade desde que entramos en el edificio hasta que salimos y tenemos el disfrute de la vista del mar. Y en estos debates previos hemos preparado también aquí una secuencia muy cortita de ver cómo este edificio se visita y sobre todo también invitarles a que si van a verlo en próximos días hagan ese ejercicio en esta parte que además es la zona pública del hotel que se puede visitar sin problema y ver esta secuencia que comienza precisamente en un espacio vestibular. Estamos viendo el vestíbulo girando, digamos como ir saliendo en un espacio también que funciona como un espacio centralizado, un cuadro que va a estar allí dando la bienvenida y sirve también de filtro entre esa primera escalinata de subida desde el lado de la carretera o el lado del paseo de Reding hacia el primer umbral que va a separar el propio palacio, el propio patio del palacio. Todo el edificio tiene un juego de espacios que se expanden y compresiones que son esos filtros que sirven para ir pasando un espacio dilatado al siguiente. Ahí tenemos el primer filtro, que está marcado en amarillo. Y son espacios que realmente sirven de dilatadores entre la relación igual de gradientes públicos privados y de espacios de circulaciones del hotel, que este espacio que vemos aquí en una imagen también de época, que da el umbral de acceso al gran patio, en esta foto representada actualmente, de la que forma parte del programa y de la web de Guerrero Estracha, que se ha gestionado y propuesto desde el Colegio de Arquitectos en celebración de este ciclo de aniversario de la Casa de los Arquitectos. Tenemos el gran patio central que funciona como patio distribuidor de todo el complejo, pero que tiene un gran hallazgo visual en cuanto a la numeración. Y aquí el edificio no cabe duda que tiene ese eje longitudinal que lo estructura y que le da todo el sentido. Y cuando llega al patio, pues con sus lecciones aprendidas, Fernando Guerrero Strachan utiliza un juego de ritmos que hace que se marque, se enfatice el eje longitudinal respecto al transversal, es decir, transversalmente divide el patio en una arquería de 4 arcos con una columna en el centro, mientras que en el sentido longitudinal, teniendo la misma dimensión del lado, pues lo organiza en 5 y lo organiza con esa alternancia de arcos A, B, A, que necesita ese recorte de altura que vemos aquí en el alzado, que le permite introducir ese calado mediante esos ojos de buey y hace ese ritmo tan característico del propio Strachan, ¿no? Y eso permite que en un espacio aparentemente igualitario en planta, totalmente cuadrado,
generan dos ejes contradictorios y que condicionan el uso. Uno es de paso, aquí se ve claramente el eje donde se abre el vano central, y el cambio que bloquea, en cierta manera, porque se produce precisamente diagonalizadas el deambular y la relación con las distancias secuenciadas que están justo al lado, ¿no? Y este va a tener una correspondencia igualmente con otro filtro de segunda, otro espacio de cierta inspiración nazarí que va a dar la lectura entre el patio central y la relación con el llamado salón de baile, que es el gran espacio escénico que se va a entender en el hotel. Sí, y este espacio, diríamos, como el gran salón que vemos en el propio Palacio del Obispo o en el pabellón, el salón transversal, y en el exterior hay un nuevo filtro que en planta se aprecia poco, pero que son esas dos torrecitas que están acompañadas de unos grandes arcos campaneles avanzados, que son estos grandes umbrales que coloca entre el espacio mirador, que es la terraza, y el espacio interior. Y que de forma, yo creo que sabia y lógica, por eso del uso y función de las cosas, actualmente es una foto de este año anterior, del año 24, el propio hotel tiene ahora dispuesto esto como salones exteriores, apoyándose precisamente en el umbral marcador. Esta foto, por si sitúan la imagen, estaría realizada en este pequeño espacio, entendiendo que esta ventana que ven aquí sería la ventana de correspondencia, y vemos cómo la propia lógica de estos miradores terrazas ya cubiertos son una transición lógica al espacio, a la andanada exterior, que va a ser la gran plataforma de visualizaciones y la gran plataforma de contemplación del paisaje. Habría que acordarse ahora del graderío de la catedral, en un nivel alto sobre la propia plaza. Y como de pronto esos recursos espaciales y también escénicos se van repitiendo desde el control del escenario. Insistimos que este proyecto es anterior, el proyecto del año 21, anterior al pabellón, pero ya estamos viendo en estas lecturas de aprendizaje que el propio Strachan está continuamente usando todas las herramientas que tiene a su disposición. Esos dos grandes brazos, que son esas bow windows gigantes, abrazando la vista final del horizonte, que bueno, pues es un poco la conclusión de todo este discurso que hemos intentado hilar sobre cómo Fernando Guerrero Strachan, su principal obsesión era esta, ¿no? Darle una cierta continuidad al exterior, en el interior y sobre todo ese aspecto bucólico de su arquitectura en la que disfruta de la naturaleza todo lo que puede. Y sobre todo en esas conexiones arrancamos con la cronología, con la vuelta a las obras de la Catedral de Málaga por José de Bada, y con ese espacio mágico y místico que era la fachada de la Encarnación, donde se retranquea la fachada escoltada por dos torres. Y si se aprecia esta planta en comparativa, con ciertas diferencias por supuesto, pero en el espacio empezamos a ver que hay lógicas de continuidad con bastante interés. Esto siempre, como decíamos, era apuntarles las hipótesis nuestras, ¿no? De entender que los arquitectos y arquitectas nunca trabajan sin referencias y normalmente dibujan y proyectan sobre lo que ven, y no es baladí porque los señores estaban trabajando todos en la misma ciudad en torno a un continuum de referencias que están acompañadas en la celebración de la arquitectura, que, como decíamos, ¿no? Casi por el tiempo que nos ha tocado la actividad, ya en entrada del verano, pues nos pareció que esta imagen podía ser la de cierre, ¿no? Con toda la cuestión de éxito y también de plantear un equipamiento que en su momento fue de gran modernidad y que ponía a la ciudad en un mapa internacional por las prestaciones y por la innovación que a nivel técnico, tecnológico, constructivo, pero sobre todo de contemplación y uso y disfrute del espacio y del mar, iba a ser el Hotel Príncipe de Asturias. Yo creo que con esto podemos dar cierre al coloquio y pasamos a la visita. Se aceptan preguntas si quieren y reflexiones y todo lo que les parezca. Como vamos un poco apretados de tiempo, si queréis sobre la visita, podemos comentar Perfecto. lo que veáis. No me puedo quedar a la visita, no sabía que estaba. Pero quería felicitaros por la exposición que habéis hecho tan magnífica y que me habéis ayudado muchísimo, porque realmente mi punto flaco siempre es el espacio. Aprendí mucho con José María Romero y hoy con vosotros he aprendido muchísimo.
Muchas gracias. Vamos a empezar la visita, me han confirmado que podemos empezar la visita en esta planta, ¿vale? Os lo comunico a vosotros, que me habéis preguntado. Entonces, si os parece, nos agrupamos aquí en el vestíbulo, vamos todos juntos a ver la zona del balcón, virtiendo al patio, y después bajamos todos juntos a la planta de abajo. Digo, para que no nos dispersemos en el resto de la exposición, que tenemos un tiempo un poco limitado. Gracias.